y vamos a por la tercera clase. En esta clase vamos a ver los modos de disparo. Es la forma de decirle a la cámara cómo queremos trabajar con ella. Es decir, cómo vamos a trabajar o cómo va a trabajar ella con esos tres parámetros que vimos en la clase anterior: la velocidad de obturación, el diafragma y la sensibilidad ISO. Los modos de disparo son al final una serie de modos en los que la cámara va a trabajar de una forma o de otra dependiendo del que seleccionemos. Estos modos se encuentran en el dial de modos, un dial o una ruleta que suele estar en la parte superior de la cámara. Hay cámaras, como por ejemplo las de la marca Fujifilm, que no incorporan una ruleta de este tipo. Esto es porque directamente tienen tres ruedas de control para los tres parámetros fundamentales del triángulo de la exposición. Con estas cámaras se trabaja de una forma un poco diferente, así que nosotros vamos a centrarnos en las cámaras que sí poseen esta rueda o este dial de modos. Yo he clasificado los diales de modos dependiendo de si son de una cámara para un usuario más amateur y las cámaras que son para los usuarios más avanzados. Hay diferencia entre los diales de modos de las cámaras más profesionales y más básicas. ¿Y esto por qué? En una cámara más avanzada tendremos menos modos y a su vez menos automatismos. En una cámara más para un aficionado encontraremos muchos más modos creativos y modos de ayuda que nos facilitarán más la faena cuando estamos empezando, ya que con ellos directamente seleccionaremos lo que queremos fotografiar, por así decirlo, y la cámara nos ayudará a conseguirlo. Es decir, en una cámara para aficionado, por ejemplo, tenemos modos de paisaje, modos de retrato, modos de deporte. Por ejemplo, si vamos a fotografiar un paisaje, le diremos a la cámara que nos fotografíe el paisaje mediante este modo de fotografía de paisaje. Con él, la cámara ya hará los ajustes pertinentes correspondientes a este tipo de fotografía. Y nosotros simplemente tenemos que encuadrar, enfocar y disparar. En cambio, en una cámara más profesional estos modos se eliminan y tendremos modos más creativos o más manuales, que es lo que vamos a ver hoy. En un dial de este tipo tenemos dos zonas que, aunque no se diferencian físicamente, es decir, no hay una raya que las delimite, vamos nosotros a imaginarnos que sí la hay. En primer lugar tendríamos la zona básica. En la zona básica tendremos los modos más automáticos, los modos, como he comentado, que pueden ser el modo totalmente automático, modos como el CA, el Creative Auto, el modo escena o SCN, donde dentro de él tenemos submodos para estos tipos de fotografía que he comentado, como paisaje, retrato, etc. Y otros modos creativos que nos ayudarán a tener fotografías un poco más llamativas, con filtros, con algunos efectos y demás. Y después pasaríamos a la zona más creativa o más avanzada, en la cual tendremos, si nuestra cámara es más básica, el modo P, el modo TV o S, el modo AV o A si tu cámara no es Canon, y el modo M. Si tu cámara es un poquito más avanzada, podrás llegar a tener modos como el bulb en el dial de modos, es decir, no seleccionándolo en la velocidad de obturación, sino que lo tienes en el dial de modos, o incluso podrás tener modos C, modos configurables, que ahora vamos a ver qué son. Vamos a empezar a conocer estos modos de la cámara, ver para qué sirven y cómo trabaja cada uno de ellos. Lo primero que tengo que decir es que lo más seguro es que tú no veas en tu cámara los mismos modos que vamos a ver a continuación, ya que yo he trabajado con un modelo de cámara y una marca de cámara y tú seguramente puede que tengas otra marca y otro modelo. Normalmente los modos suelen ser muy parecidos en cada marca, dependiendo también de la gama de la cámara. Pero, por ejemplo, una cámara Canon no va a tener el mismo simbolito para el mismo modo que una cámara Nikon. Es decir, puede que el modo de deporte Nikon lo simbolice de una forma y Canon de otra. Por eso recomiendo que cojas el manual de la cámara y tu cámara, o directamente trastees con ella y que empieces a ver cómo es cada modo y lo comparas con las funciones que vamos a ver ahora. En primer lugar,
el modo automático totalmente, simbolizado en este caso por un símbolo de color verde, con un rectángulo y una A. Este modo es totalmente automático. Con él, la cámara seleccionará todos los parámetros. Nuestra única faena será encuadrar y disparar. ¿Qué quiere decir que la cámara seleccionará todos los parámetros? Seleccionará velocidad de obturación, sensibilidad, diafragma, balance de blancos, punto de enfoque, todo. E incluso si la cámara detecta una ausencia de luz, levantará el flash para contrarrestarla. No es el modo con el que yo empezaría a trabajar con una cámara, aunque seamos principiantes. Más adelante veremos otros modos que son mucho más interesantes para comenzar. Este modo al final es como un teléfono móvil. Apretamos y listo. Sinceramente, creo que si hemos comprado una cámara, por muy básica que sea, yo creo que no la hemos comprado para trabajar con este modo. Vamos a ver ahora un modo que sí es algo más interesante para empezar y que yo recomiendo totalmente si eres principiante. El modo CA, Creative Auto. En él, la cámara nos dice una situación, por ejemplo, una foto en la que puede enfocar o desenfocar más la parte trasera de un sujeto, lo que llamamos la profundidad de campo. Podemos hacer que la cámara dispare con mayor o menor profundidad de campo, simplemente desplazando una barra de control. Este modo es algo interesante ya que entendemos cómo trabajan estos parámetros, es decir, cómo trabaja el diafragma para conseguir más o menos profundidad de campo. El modo escena o SCN. En este modo tenemos dentro de él otros submodos que nos ayudan en diferentes situaciones. Por ejemplo, modo de retrato. En él la cámara también buscará que las pieles se vean algo más claras, algo más nítidas y a su vez que la profundidad de campo sea menor, es decir, tengamos más desenfoque de fondo. En cambio, si cambiamos al modo paisaje, intentará que los colores sean algo más vivos, más saturados y a su vez cerrará el diafragma para lograr un gran desenfoque de toda la zona. Por así decirlo, es un modo con el que podemos decirle a la cámara qué tipo de situación vamos a fotografiar, ya sea lo que hemos dicho, un retrato, un paisaje, una zona de deporte, fotografía nocturna o cualquier tipo de disciplina. Aún así, la cámara realmente no sabe al 100% qué estamos fotografiando y no tendremos un control total de estos ajustes, ya que al fin y al cabo siguen siendo modos totalmente automáticos. Luego tenemos modos creativos, por ejemplo, en los cuales tenemos filtros, es decir, podemos decirle a la cámara estilos como por ejemplo cámara de juguete, ojo de pez, blanco y negro. Con estos modos la cámara hará como una especie de, tendrá como una especie de filtro con el cual modificará el color, la forma de la imagen, etc. Estos modos tampoco son algo que se utilice cuando ya se tiene una cierta experiencia y simplemente sirven, en mi opinión, para trastear con la cámara y conseguir algunas imágenes diferentes. Estando en esta zona básica, de la cual ya hemos visto 4 modos, podría decir que existen aún más modos y dependiendo de la cámara, algunas funciones que tenemos ocultas dentro de estos modos que ya hemos visto las podemos tener fuera. Por ejemplo, hay cámaras que tienen el modo sin flash, en la ruleta o en el dial de modos. O por ejemplo, hay cámaras más básicas del modo retrato, paisaje, deporte, que acabamos de ver que en mi caso lo tendríamos en el modo escena. Hay cámaras que lo tienen en la ruleta y es aún más fácil seleccionarlo. Pero no nos vamos a entretener en todo esto y vamos a pasar ya a la zona creativa o la zona más avanzada. Vamos a ver primero el modo P, el programa. En él la cámara va a trabajar prácticamente de forma automática, pero nosotros le vamos a poder decir varias cosas. Vamos a poder elegir la sensibilidad ISO y además la cámara, por ejemplo, va a fijar una velocidad de obturación y un diafragma para una determinada situación, la que tengamos delante. En cambio, si nosotros movemos el multicontrolador, vamos a poder decirle que añada o reste luz a la escena.
simplemente desplazando izquierda y derecha, la cámara bajará la velocidad de obturación o al contrario, subirá la velocidad de obturación y cerrará el diafragma. El modo TV o S en cualquier cámara que no sea Canon. Hay que decir que en las cámaras de Canon los dos modos semiautomáticos se llaman TV y AV. En cambio, en el resto de marcas se llaman S y A. ¿Y de dónde vienen estas siglas? S de Shutter y A de Aperture, es decir, de velocidad y apertura. Vamos a ver primero el modo TV o el llamado S. El modo TV es un modo de prioridad, al igual que el modo AV. En él, la cámara elegirá el diafragma y nosotros le diremos la velocidad de obturación y la sensibilidad. Esto es bueno para, por ejemplo, situaciones en las que nos podemos olvidar totalmente del diafragma, como por ejemplo en la foto de deporte. ¿Y por qué digo que nos podemos olvidar del diafragma? Por ejemplo, en la foto de deporte que he comentado, normalmente lo que más priorizamos es la velocidad para congelar los sujetos. En cambio, el diafragma no nos importa porque estamos enfocando a sujetos que están lejanos y la profundidad de campo no va a ser un problema, por lo cual dejamos que la cámara decida qué apertura es la correcta para la luz que tenga. En el modo AV, la cámara hace lo contrario. Antes nosotros seleccionábamos la velocidad de obturación y ella elegía el diafragma. Ahora nosotros elegimos el diafragma y ella la velocidad de obturación. Es decir, estos modos son como una especie de modo manual en el cual la cámara solamente selecciona un parámetro y nosotros el resto. En este modo AV seleccionaremos el diafragma. Puede ser válido, por ejemplo, para fotografía de retrato, en el cual nosotros queremos controlar el desenfoque que tenemos detrás de un sujeto, por lo cual utilizaremos este modo para establecer el diafragma que sea más abierto o más cerrado, y la cámara se ocupará de la velocidad de obturación. Nosotros, como ya bien digo, estamos trabajando al fin con un modo muy parecido al manual, y podemos seguir seleccionando los modos de, por ejemplo, JPG y RAW, el balance de blancos, el punto de enfoque, etc. Vamos a pasar ahora ya de lleno al modo manual, el modo más grande y el modo que a muchos nos vuelve locos cuando empezamos. Y es que es normal, es el modo en el cual le decimos a la cámara todo lo que tiene que hacer. Ella no nos va a ayudar en nada. En él seleccionaremos velocidad de obturación, diafragma e ISO, además de balance de blancos, puntos de enfoque, calidades, si es RAW o si es JPG y otras muchas cosas. Este modo es el que finalmente todos acabamos utilizando y es el más completo y el que más posibilidades creativas nos ofrece. Con él podemos hacer auténticas virguerías y tendremos el control total sobre todas nuestras imágenes, haciendo que en determinadas situaciones la cámara no pueda equivocarse, porque nosotros estamos decidiendo lo que queremos hacer. ¿Y por qué digo que la cámara puede equivocarse? En un modo de deporte, por ejemplo, puede que la cámara pierda el foco o pierda la velocidad correcta. Es decir, puede que nos salga mal la fotografía. En cambio, en modo manual, nosotros ya sabemos a qué vamos a disparar y vamos a utilizar las configuraciones pertinentes para esa escena que tenemos delante. Este modo recomiendo utilizarlo. Finalmente es el que utilizaremos y es con el que más deberemos de trastear. Aún así, como veis, hemos pasado de modos mucho más simples a modos en los que la cámara ya no decide nada por nosotros. Esto al final es el proceso de aprendizaje en el cual nosotros empezamos sabiendo prácticamente nada y la cámara nos ayuda a decidir y al final somos nosotros quien decidimos por la cámara. Conocidos ya estos modos de prioridad y el modo manual, además del modo programa, vamos a ver otros modos que solemos tener en cámaras ya un poquito más avanzadas. ¿Os acordáis del modo bulb que vimos en la clase anterior? Pues bien, hay cámaras que este modo bulb lo tienen en el dial de modos. Normalmente hay ciertas cámaras que para llegar a él tenemos que sobrepasar los 30 segundos de velocidad de obturación. Es decir, el siguiente paso es el modo bulb. Pero hay cámaras en las que tenemos que buscarlo en la ruleta, en el dial de modos,
y normalmente se encuentra junto al modo manual. Tenemos el mismo modo y hace lo mismo que si lo tuviésemos junto a la velocidad de obturación y no en un modo aparte. Al final es un modo totalmente manual en el que a la cámara le diremos cuánto rato queremos que obture, que podemos hacerlo mediante un disparador remoto con cable o tocando por ejemplo en la pantalla táctil de la cámara para iniciar la obturación y volveremos a pulsar para finalizarla. Es un modo en el cual la cámara no nos dice a qué velocidad vamos a disparar, simplemente nos dice que estamos trabajando en bulb. Pero hay que pensar que no podemos hacer obturaciones de 1 partido de 800, 1 partido de 1000 o similares. Serán velocidades de obturación menores a 1 segundo normalmente. En este modo, como es obvio, imagino que pensaréis, seguimos pudiendo trabajar con el diafragma, la sensibilidad y todo el resto de parámetros. Por último, vamos a conocer los modos configurables. Estos modos vienen muy bien en determinadas situaciones. Por ejemplo, imagínate que trabajas en un estudio y utilizas constantemente un 1 partido de 100 de velocidad de obturación, un f8 de diafragma y un ISO de 200. Luego sales a la calle y cambias estos parámetros. Cuando vuelves al estudio tienes que volver a programarlos. Imagínate también que trabajas con un balance de blancos concreto. Cuando sales a la calle lo desconfiguras y cuando vuelves tienes que volver a configurarlo. Hay una solución para esto, y es que cuando estemos trabajando con estos valores, le podremos decir a la cámara que los guarde en uno de estos modos C. Se quedará guardada esta configuración en un modo de la cámara. Y nosotros, cuando trabajemos en estas mismas situaciones que las que tenemos guardadas en el modo C, simplemente giraremos la ruleta hasta seleccionar este modo y empezaremos a trabajar. Este modo es muy práctico, como digo, para situaciones en las que trabajamos constantemente con unos determinados parámetros, luego salimos a la calle, utilizamos otro y luego tenemos que volver a utilizar los mismos exactamente. Este modo también es válido para guardar configuraciones de vídeo, en las cuales tocamos un montón de parámetros y luego no nos acordamos exactamente de los que utilizamos normalmente. Los guardamos y nos despreocupamos. Pues bien, hemos llegado al final de esta tercera clase. Hemos conocido todos los modos que habitualmente tienen las cámaras. Te propongo que trastees con ellos, que salgas a la calle y que empieces a jugar con ellos. Ve cambiando el modo, ve viendo cómo trabaja, cuál es el que más te gusta y ve toqueteándolos. Ya sabes que puedes contactar conmigo, puedes enviarme imágenes que hayas tomado con ellos y así vamos viendo el proceso evolutivo que vas teniendo a lo largo del curso. Nosotros ya nos vemos en la siguiente clase, en la cual entraremos de lleno en los menús de la cámara, algo que nos vuelve a todos un poco locos cuando empezamos. Comprenderemos qué hay dentro de ellos y qué se puede configurar ahí dentro. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!